este caso, y en la primera charla que vamos a tener de forma virtual, vamos a tener al conferencista Leonel Javier Sánchez, responsable de recursos humanos de Enel Argentina. Don Leonel, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos me Bueno, escuchas? perfecto. Sí, sí, escucho perfecto. Ok. Bueno, bien, si les parece, comenzamos entonces. Muchísimas Sí, gracias por la invitación. Me gustaría haber podido estar ahí personalmente, pero bueno, la tecnología nos permite estas cosas, así que la idea es compartir un poco con ustedes nuestra experiencia. Yo, como les comentaba recién, formo parte del grupo Enel. Trabajamos en 40 países en el mundo y una población aproximada de 80.000 empleados. Aquí en Argentina somos cerca de 4.000. Y la idea de esta charla es contarles un poco cómo hemos tratado de ir apoyando desde PIO, como lo llamamos nosotros, a los recursos humanos, esta suerte de revolución que va teniendo el mundo de la energía, ¿no? Por eso la llamamos una nueva reevolución. Les cuento un poco cuáles fueron nuestros focos principales, nuestros ejes estratégicos y cómo fuimos trabajando sobre ellos. Nosotros trabajamos principalmente en tres aspectos: el bienestar de las personas, la digitalización y tener al cliente en el centro. Probablemente cuando vean esto, lo primero que pueden estar pensando es que claramente cuando hablamos de bienestar de las personas es algo dentro del ámbito de los recursos humanos. Lo de la digitalización y el cliente al centro parecería que fueran un poco más alejados, pero ahora cuando avancemos un poco en la presentación van a ver por qué los consideramos, digamos, dentro de nuestros ejes estratégicos, ¿no? Entendemos que sin duda la digitalización, más allá del aspecto técnico y de lo que tiene que ver con la gestión puramente de las áreas específicas, tiene mucho de cultural y ahí es donde tenemos un papel central. Y lo del cliente al centro requiere que también la organización entera tenga esa visión y como ponemos ahí es muy difícil tener un cliente al centro si no tenemos en el centro a los propios empleados y colaboradores de la compañía, ¿no? Entonces, pensando un poquito en eso, es que armamos este modelo, esta visión estratégica. Y por último, ven ahí abajo que dice el modelo de liderazgo sobre el que trabajamos. Nosotros lo llamamos el liderazgo gentil. Y de alguna manera lo que queremos sintetizar con esta slide es que tenemos esos tres ejes y la forma de unirlos, la forma de llevarlo adelante, es a través de una manera específica de liderar. Estamos convencidos que los cambios y el logro de los objetivos en las organizaciones tienen como punto central a los líderes. Es imposible tener una estrategia, definir objetivos, tener un plan, si no tenemos a los líderes absolutamente convencidos y, podemos decir, involucrados en este accionar, ¿no? Entonces, si les parece, vamos desglosando un poco cada uno de estos temas y cómo los entendemos y cómo los trabajamos. Y obviamente, en la medida que haya alguna inquietud, la podemos ir compartiendo. ¿Cómo entendemos el bienestar de las personas? Bueno, acá creo que lo más importante, lo que destacaría como primer punto, es que nosotros entendemos el bienestar de las personas a partir de un primer encuentro, de un primer punto en común que tiene que ver con los valores de las personas y los valores de las compañías. Es verdad que en el pasado tal vez se hablaba de bienestar y de beneficios como una suerte de paquete cerrado donde se hablaba de ventajas económicas y de ventajas materiales de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es un tema que ha ido evolucionando y sobre todo en las nuevas generaciones está ese primer entry level que es fundamental, ¿no? Si mis valores y los de la compañía no tienen puntos en común, no podemos hablar de bienestar. Y creo que ahí, en el mundo de la energía, tenemos una gran ventaja, ¿no? Estamos en un sector que probablemente esté llamado, de alguna manera, a cambiar el mundo. Tenemos un compromiso muy importante con el medio ambiente, con el cuidado del planeta, y sin dudas esos son valores fundamentales para que las personas sientan que les atrae formar parte de empresas como las nuestras. Una vez que tenemos ese primer match, digamos, entre lo que las personas consideran como valores fundamentales y los que la propia empresa tiene, pensamos un poco en, bueno, cuáles son
esas características que le podemos dar para que las personas sientan que trabajan con bienestar. Como les decía antes, lo primero es que dejamos de lado aquel viejo paradigma del paquete de beneficios o del programa de beneficios como algo estandarizado, ¿no? Creemos en una propuesta de valor integral donde el empleado valore ese bienestar no por lo que recibe, que obviamente tiene su valor, sino porque la propuesta integral, la forma de trabajar, el relacionamiento, los objetivos, como decíamos, los valores, toda esa propuesta de valor le acercan una posibilidad de sentir bienestar en esa compañía. Un tema muy importante para lograr ese bienestar en los empleados tiene que ver con la cercanía que nosotros como recursos humanos logramos con la gente. Yo les decía antes que creemos que ya es antiguo y viejo el paquete de beneficios como algo cerrado. Bueno, la forma de hacer un programa o una forma de liderar donde las diferentes personas puedan tener lo que están buscando es que tenemos que conocerlas mucho más de lo que las conocíamos en el pasado y tenemos que tener mucha más información de la que teníamos. Entonces, es imprescindible tener esa cercanía para poder ir ajustando y poder ir dándole a las diferentes personas lo que ellos pueden buscar. Es sabido que hoy por hoy todas las empresas tenemos al menos 4 generaciones conviviendo dentro de nuestras estructuras, ¿no? Entonces, no es lo mismo seguramente lo que puede considerar bienestar y lo que puede valorar un baby boomer que está cercano a su edad de jubilación que un centennial. Para poder hacer una propuesta de valor que los abarque a todos, tenemos que conocerlos y tenemos que entenderlos. Y ese es uno de los grandes desafíos de recursos humanos. El pilar digitalización. ¿Por qué hablamos de digitalización en recursos humanos? ¿No? A veces parecía en años anteriores que había como esa suerte de dicotomía, ¿no? Aquel que era muy digital y muy técnico no era una persona que estaba en cuestiones de relaciones humanas. Bueno, creo que esa barrera hoy por hoy la tenemos bastante difusa, por suerte, y estamos convencidos que la digitalización es una herramienta justamente, y retomando lo que decía antes, para potenciar esa cercanía. La digitalización nos ayuda a tener cada vez más información, más datos, más capacidad de análisis, y eso es lo que nos permite, además del contacto humano, poder tener la posibilidad de identificar las necesidades, los intereses, las ambiciones de las personas. Si no tenemos la capacidad de analizar un gran volumen de datos, en nuestro caso somos 4.000, por ejemplo, acá en Argentina, si no tuviéramos la posibilidad de analizar esos datos de la manera en que tenemos ahora, la cercanía que conseguimos, por más esfuerzo que le pongamos, no nos permitiría lograr resultados. El otro gran desafío del lado de recursos humanos asociado a la digitalización es que la digitalización está muy claro que no pasa solo por modificar la tecnología, pasa por modificar la cultura de la empresa, pasa por transformar la cultura hacia una cultura con un mindset cada vez más digital. Lograr que la toma de decisiones se base en los datos y no en las presunciones, no en las percepciones, sino en análisis concretos y específicos con información que tenemos. Ese cambio de mindset necesitamos empujarlo desde recursos humanos, desde todos los líderes de la organización, y de alguna manera lo que nosotros podemos hacer es, con esa orientación, acercar también herramientas específicas de análisis y de digitalización, pero sin el cambio de mindset, las herramientas solas no van a ningún lado. Y por último, lo que nosotros consideramos fundamental es que necesitamos, obviamente, incorporar en nuestros programas de formación y de desarrollo la diseminación de contenido y de habilidades digitales. Cada vez es más necesario que la gente tenga capacidad de análisis de datos, de manejo de herramientas específicas. Les cuento una experiencia muy concreta que hicimos, probablemente algunos de ustedes ya las hayan hecho, pero hicimos algo que dimos en llamar el mentoring reverso digital. ¿En qué consistió? El mentoring es una herramienta conocida por todos, un proceso en el que una persona con experiencia y con conocimientos de determinada área, de determinada actividad, lidera y de alguna manera ayuda a ir introduciéndose en temas y a conocer más a alguien que tiene menos experiencia, que es más joven, que recién comienza. Con toda la revolución digital que hemos ido viviendo, lo que hicimos fue hacer ese mentoring, pero absolutamente al revés, inverso. Es decir, los jóvenes
que entraban, que comenzaban a formar parte de la organización, muchos de ellos con habilidades digitales específicas, se transformaron en mentores de managers y de personas ya consolidadas y con experiencia. La verdad que fue una experiencia súper exitosa, no solo por la transmisión de conocimiento, sino porque terminó siendo muy motivadora para los jóvenes, terminó siendo motivadora para los managers con experiencia, porque estaban haciendo una experiencia totalmente distinta a la que habían vivido, y terminó siendo también una suerte de impulso al networking interno. Es decir, nos encontramos con que había jóvenes, personas con muy poca experiencia, que terminaron teniendo un nivel de networking interno que no hubieran conseguido en muchos años, si no fuera por esta interacción que tuvieron. Así que ese fue un poco nuestro enfoque respecto de la digitalización, ¿no? Que sea una herramienta más para lograr cercanía, aportar y proponer ese cambio de mindset para toda la organización y obviamente dar herramientas para poder diseminar de la mejor manera posible los conocimientos digitales. El último o el tercer eje que tiene que ver con, como decíamos, el cliente al centro. Lo que les comentaba al principio, puede resultar un poco llamativo decir, bueno, esto del cliente al centro es un tema de las áreas de comerciales, de las áreas de marketing. ¿Qué hace recursos humanos hablando del cliente al centro, ¿no? Ahí puse una frase, no es mía, es de un autor español, que me pareció muy interesante porque dice, a no ser que como CEO estés pensando en atender personalmente a todos los clientes, es imposible pensar en una estrategia con el cliente al centro si no tenemos antes un trabajo donde hacemos que el empleado, que el colaborador esté en el centro. Si nosotros no conseguimos, como hablábamos antes, de un mindset, ese cambio hacia un mindset digital, si no conseguimos este cambio hacia un mindset donde el cliente esté en el centro, va a ser muy difícil que realmente logremos ese enfoque. Y dentro de las grandes revoluciones que estamos viviendo en el mundo de la electricidad, en el mundo de la energía, una de las más importantes es que obviamente el valor de ese cliente es cada vez mayor, ¿no? Cada vez son menos las actividades monopólicas, donde el cliente era prácticamente un usuario con poca libertad para elegir y cada vez más son clientes que tienen capacidad de decisión y que si no ven de parte nuestra una estrategia donde ellos estén en el centro, elegirán a otro. Ahora bien, ¿qué tratamos de impulsar para lograr esa visión de cliente al centro? Bueno, aparte de tener una orientación donde sea el foco central, necesitamos ayudar a crecer a nuestras personas. Para nosotros, ¿cuáles fueron los aspectos centrales para que nuestras personas pudieran crecer y cambiar un poco la visión que podían tener en el pasado? Crear una cultura de confianza puede parecer una verdad obvia, la cultura de la confianza, pero lo que hemos visto es que en general se contrapone a lo que conocemos como una cultura del miedo. Lamentablemente, creo que llevamos muchos siglos de cultura y de management donde había esa creencia de premios y castigos, ¿no? Aquel que lo hacía bien era premiado, aquel que lo hacía mal era castigado. Y claramente eso no genera que las personas desarrollen todo su potencial, al contrario, terminan dando menos de lo que seguramente pueden dar. Entonces, crear una cultura real de confianza permite que los colaboradores realmente crezcan y puedan proponer y puedan llegar con sus ideas hasta los clientes. Poner el foco, como decía ahí, en los resultados, no solo en los resultados, sino también en los medios. ¿Qué significa esto también? Salir un poco de la dinámica del corto plazo donde los resultados son todo. Está claro que como empresas, como organizaciones, necesitamos conseguir resultados, necesitamos ser eficientes. El problema es cuando esos resultados terminan siendo todo y terminan siendo lo que se logra en el corto plazo, porque generalmente son insostenibles y porque con esos resultados de corto plazo no logramos que la gente crezca y aporte resultados de largo plazo. Entonces, tratamos de difundir una cultura donde el foco no esté solo en los resultados, sino también en los medios y en cómo conseguir esos resultados. Y por último, ligado a esto, al trabajar sobre los medios y no solo sobre los resultados, está también eliminar lo que llamamos la autonomía mal entendida. Está claro que el hecho de que las personas sean autónomas,
y tengan capacidad de tomar decisiones y tengan capacidad de proponer es algo valiosísimo. Pero lo que entendemos como la autonomía mal entendida es aquello de, bueno, dejo a un colaborador mío librado, su suerte, y si sale de eso es porque creció y progresó. Personas necesitan que las ayudemos, que las sponsoriemos, le demos la capacidad de crecer, pero yendo junto con ellos, no esperándolos del otro lado. Entonces, hacer este cambio hacia una cultura de la confianza, hacia una cultura que va mirando hacia los medios, no solo a resultados, y hacia una cultura que acompaña y que no da una autonomía malentendida, entendemos que nos permite crecer a todos, crecer a nuestros colaboradores y llegar a los clientes de otra manera. Todo esto, ¿cómo lo fuimos poniendo en práctica? Bueno, nosotros tenemos un modelo de liderazgo, lo hemos llamado el liderazgo gentil, y ese modelo de liderazgo es el que de alguna manera viene a ser un poco como la savia que va entre las hojas de la planta para llevar todos estos valores, todas estas propuestas que les venía comentando recién, ¿no? Estamos absolutamente convencidos que nada en la organización se transmite por mail, por procedimientos, por campañas, todo se transmite a través de los líderes. Todo lo demás que nombré recién son refuerzos, son ayudas, pero si no hay un convencimiento de los líderes, de las propuestas, de los valores, de la estrategia, nada de eso llega a la gente. Entonces, nuestro foco siempre está en la formación y en el convencimiento de nuestros líderes. ¿Qué es esto de liderazgo gentil? Bueno, lo primero que ahí ven que detallé 6 aspectos que tienen que ver con ese liderazgo. Lo primero que resaltamos y que tiene que ver con la firmeza y con la escucha. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos de liderazgo gentil, la primera reacción que vemos del otro lado y el primer cuestionamiento es, bueno, pero si alguien es muy gentil, puede correr el riesgo de tener falta de determinación, falta de fortaleza, falta de fuerza para conseguir los resultados. Lo primero que le decimos es que el liderazgo gentil no implica debilidad, no implica falta de determinación. Un líder gentil tiene la determinación y tiene la firmeza para fijar sus puntos en una negociación, para defenderlos, pero la diferencia es que tiene la capacidad para hacerlo de manera gentil. Y el otro punto, lo que llamamos la escucha activa, es que permite la escucha y permite que el resto de los integrantes de los equipos puedan dar su opinión. Nosotros decimos que las jerarquías sirven para ejecutar, pero al momento de las ideas no hay jerarquías. Al momento de proponer ideas, todos tenemos que tener la misma voz. No se puede imponer el que grita más fuerte o el que tiene el cargo más alto. Esa capacidad de escucha nos permite que todo el equipo se involucre de otra manera y nos permite obviamente mucha más riqueza a la hora de abordar las posibles soluciones para resolver problemas. Después decimos que el liderazgo no se conquista, que el liderazgo se conquista y no se impone. Y no es un capricho esto. Obviamente en el pasado de alguna manera era mucho más directo, ¿no? El jefe era el líder y de alguna manera eso era indiscutible y ese jefe actuaba como líder de un equipo. ¿Con qué nos estamos encontrando ahora? Bueno, con que esta revolución de la que hablamos también implica cada vez más lo que se llaman las organizaciones líquidas. Organizaciones donde un equipo se forma para un proyecto, ese proyecto termina, el equipo se desarma, ese equipo se vuelve a mezclar con otra gente. En esos entornos, donde los equipos están constantemente armando y desarmándose, el líder ya no tiene esa cajita en el organigrama de la cual se puede agarrar para imponer su liderazgo solo porque es un jefe. Entonces, ese líder necesita conquistar al equipo y no ejercer un liderazgo solo a través de un título. Así llegamos al tercer punto, porque probablemente una de las mayores palancas para lograr conquistar ese liderazgo pasa por dar propósitos a las personas en lugar de órdenes. Probemos en cualquier circunstancia dar a una persona una orden y darle un propósito del cual se sienta parte, del cual esté involucrado, en el cual sienta que tuvo peso su opinión, y vamos a ver claramente que el nivel de involucramiento, el nivel de compromiso
el nivel inclusive de innovación para hacer las cosas es muchísimo mayor. Dando órdenes no conquistamos. Dando propósito hacemos que las personas se convenzan de lo que están haciendo e inclusive, obviamente, aporten su visión, enriqueciendo lo que estamos haciendo. El cuarto punto que entendemos fundamental para un modelo de liderazgo que nos permita alcanzar el resto de los objetivos que estamos planteando es el feedback. En los últimos años se ha hablado mucho de feedback, hay muchísima documentación sobre cómo son los feedbacks, sobre qué es lo que hay que hacer, pero un punto central que destacamos y que tiene que ver con el liderazgo gentil del feedback son dos cosas. La primera parece bastante obvia dentro de lo que se puede considerar este modelo de liderazgo y es que es importante dar los feedback positivos, ¿no? O sea, dar un feedback cuando las cosas salen bien, reforzar lo que se hizo bien, impulsar a la gente a seguir haciéndolo. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con el feedback negativo. Un líder gentil, por ser gentil, no esquiva, no rehúye a dar un feedback negativo. Si rehúye a hacerlo con el argumento de que lo hace por ser gentil, en realidad solamente está siendo gentil consigo mismo. Esquivar las conversaciones difíciles no implica ser gentil. Ser gentil es decirle a alguien lo que creemos que hizo mal, analizar el porqué y ser honestos en ese feedback. Y después el otro punto fundamental, que también creemos que forma parte de este modelo, es que ese feedback lo tenemos que dar de la manera más objetiva posible. Siempre pongo el ejemplo de decirle a alguien, eres impuntual, a decirle, en la reunión que hicimos la semana pasada, llegaste tarde y eso generó una demora para resolver tal o cual tema. Esto implica dos cosas. Obviamente es mucho más objetivo y no estamos juzgando a la persona. E implícitamente, ¿qué implica? Que ese comentario de la reunión de la semana pasada implica un feedback continuo, porque no tiene sentido hablar de una reunión que pasó hace un año. El feedback tiene que ser continuo. Ya no podemos seguir pensando en el esquema de una devolución una vez por año. El anteúltimo punto que encaja con esto es lo que entendemos por el líder mentor. ¿Y qué entendemos por el líder mentor? Aquel que permite y ayuda a desarrollar el talento dentro de la organización. Hacer eso implica dar libertad, no retenerlo para uno mismo. Muchas veces que una persona crezca implica que deje de trabajar con nosotros y que pase a trabajar en otro lugar, pero que de esa manera pueda expresar todo su potencial y pueda dar todo su potencial a la empresa. Y por otro lado, tiene asociado un concepto que para nosotros es fundamental y que también consideramos un paradigma superado y que es aquel paradigma de las personas con talento y las personas sin talento. Cada vez más creemos que vamos a un modelo donde las personas tienen un talento y el gran desafío de los líderes es descubrir cuál es y dónde explotarlo de la mejor manera. Es decir, un líder tiene que encontrar dónde hacer florecer de la mejor manera el talento de sus colaboradores. Muchas veces, y todos tenemos experiencias donde vemos gente que en determinado lugar no rendía y con un cambio, con un movimiento, con una asignación a un proyecto diferente, dio lo mejor que tenía y se destacó en eso. Bueno, una gran labor de ese líder es buscar dónde hacer florecer el talento de sus colaboradores. Y por último, para cerrar todo esto y de alguna manera terminar de encajar los objetivos que nos propusimos y el modelo de liderazgo que creemos que permite desarrollar esos objetivos, es la coherencia. ¿Qué significa la coherencia? Cuando hablamos de liderazgo gentil, es bastante ameno y bastante fácil, digamos, explicarlo y resulta bastante, podríamos decir, simpático contar en qué consiste el liderazgo gentil. Para comunicar, todo lo que comunicamos lo hacemos de muchas maneras. Lo que decimos es solamente una de las cosas, ¿no? Después está cómo nos movemos, cómo actuamos, nuestro lenguaje corporal, digamos, todo eso comunica. Entonces, tenemos que ser gentiles en todas nuestras comunicaciones. Y sobre todo, tenemos que ser gentiles en todos los momentos. Es fácil ser gentil cuando los resultados van bien. Es difícil ser gentil cuando los plazos apremian, cuando las situaciones van mal, cuando los resultados no se dan. Ahora, lo que es seguro es que nuestro equipo va a valorar mucho más
que nos comportemos como líderes gentiles cuando las situaciones van mal, que lo hagamos simplemente cuando todo va bien. En definitiva, este es un poco nuestro modelo, digamos, nuestros ejes estratégicos, cómo entendemos que podemos trabajar sobre ellos, cómo de alguna manera estamos apoyando al negocio en esta transformación y nuestro modelo de liderazgo que creemos que de alguna manera da el soporte para poder avanzar sobre eso. Eso es todo por mi parte. Si hay consultas o dudas, obviamente a disposición, y cualquier pregunta que nos quieran hacer, acá estamos.